Hola, ¿qué tal? Espero y estén muy bien. Este es otro vídeo para continuar confeccionando a Amber. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, en la descripción de este tutorial le estaré compartiendo todos los enlaces, pues ya hemos realizado todo su cuerpo, su cabello, además su gorro. En este tutorial estaremos realizando su vestido y además también su chal. Espero sinceramente y continúe disfrutando de este tutorial y si es así, pues nada, comencemos. Iniciemos el vestido utilizando la hilaza de color rojo burdeos e iniciaremos la ronda 1 con un nudo corredizo y seguido 36 cadenas. 1, 2, 3 y así continuaré realizando cadenas hasta tener un total de 36. Una vez listas las 36 cadenas, comenzaremos a partir de la séptima. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en la cadena número 7 yo estaré tomando la hebrita que se forma por detrás y voy a estar realizando 30 puntos bajos. Si usted desea tomar otra hebrita de la cadena, siempre puede hacerlo. Entonces, continuemos realizando puntos bajos, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar los 30, uno por cada cadena que tenemos. ¿Por qué prefiero tomar esa hebrita de atrás? Pues tomando esa hebrita de atrás me queda en la parte de encima del vestido, van a quedar estas cadenitas formaditas y ese acabado me encanta, ya que ahí encima no voy a colocar absolutamente nada más. Muy importante, para el ojal he dejado 6 cadenas, ¿verdad? 30 para los puntos bajos y estas 6 quedan libres para el ojal. Es muy importante, dependiendo del botón que usted vaya a utilizar, o sea, del tamaño del botón, es el tamaño que necesita para el ojal. Si es más pequeño o más grande que el botón que yo voy a estar utilizando, entonces haga más o menos cadenas para este detallito. Espero explicarme bien. Nada más voy a continuar realizando los puntitos hasta acabar esta ronda. Luego desde la ronda número 2 y hasta la 8 estaremos nada más girando el tejido en esta posición, gire su tejido y 30 puntos bajos comenzando justo en este agujerito, en este primer agujerito. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, completar un total de 30, acabar esta ronda y en la siguiente ronda vuelva a girar el tejido y 30 puntos bajos. Terminada la ronda número 8, así será el resultado. Vamos con la ronda número 9 e iniciaremos con una cadena. Luego giramos el tejido y tomando solamente las hebritas traseras vamos a realizar 30 aumentos de medios puntos altos. Tome lazada para el medio punto alto, esta es la cadena de subida y este es el primer puntito que tenemos para trabajar. Voy a tomar la hebrita trasera, un medio punto alto, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Otra vez, hebrita trasera solamente, un medio punto alto, otro más en el mismo lugar y así llevamos el segundo aumento. Continuaremos realizando aumentos solamente tomando las hebritas traseras hasta completar la ronda con un total de 60 puntos. La única razón por la que tomo solamente la hebrita trasera es para que me quede un poquito más levantado donde inicia la falda, pero si usted no lo considera necesario, pues simplemente puede tomar todo el punto. Terminada la ronda número 9, así nos va quedando y vamos con la ronda número 10. Una cadena de subida, gire el tejido y luego estaremos repitiendo 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto, comenzando justo en este primer agujerito que tenemos acá. Un medio punto alto, el segundo, el tercero y le sigue un aumento de medio punto alto. Una vez más, un medio punto alto, 2, 3 y le sigue un aumento de medio punto alto. Así continuaremos repitiendo 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto durante toda la ronda, un total de 15 repeticiones y la acabaremos con 75 puntos.
Lo cierto es que quiero mostrarles el último aumento de medio punto alto porque pareciera que no hay punto ahí, pero usted tome esa cadenita que se forma, ¿verdad? Ahí está, un medio punto alto y el segundo. Busque lo que ahí está. Y para acabar completamente esta ronda número 10, vamos al otro extremo. Y justo en el primer medio punto alto que realizamos, no en la cadena de subida, sino en el medio punto alto, vamos a realizar un puntito deslizado. Ahora, desde la ronda número 11 y en adelante, ¿qué estaremos haciendo? Una cadena y comenzando justo en la misma base del punto deslizado, 75 medios puntos altos, uno por cada uno de la ronda anterior. Un medio punto alto, 2 y así continuaré realizando medios puntos altos, un total de 75 y ya le muestro cómo acabar la ronda. Entonces acabaremos la ronda 11 con un punto deslizado en el primer medio punto alto. Para la ronda 12, una cadena de subida y comenzando en la misma base de este punto deslizado, pues los 75 medios puntos altos y cerrará con el puntito deslizado otra vez. Es lo que estaremos repitiendo la ronda número 11 tantas veces como de largo usted prefiera este vestido. Y hasta la ronda número 21 desde la 11 hemos realizado 75 medios puntos altos por cada ronda. Justo en el último medio punto alto de la ronda 21 haremos el cambio de color. Iniciamos el medio punto alto y cuando ya vayamos a tomar la segunda hebra, pues vamos a cortar esta hebrita de rojo burdeos y vamos a unirla con la hilaza de color blanco, que es la que utilizaremos para la terminación de este vestido. Una vez hecha esta unión, tomamos la hebra de color blanco y con ella terminamos este medio punto alto. Y para acabar completamente la ronda, el puntito deslizado en el primer medio punto alto de esta ronda. En la ronda número 22 iniciaremos con una cadena y justo en la misma base 75 puntos bajos, o sea, vamos a comenzar en la misma base, un punto bajo, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos 75 en total, o sea, toda la ronda. Y para acabar completamente la ronda 22 realizaremos un punto deslizado justo en el primer punto bajo de esta ronda. En la ronda número 23 y última estaremos repitiendo una cadena y tomando solamente la hebrita delantera un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda. Preste atención, no es importante que esta cadena quede muy ajustada. Mientras más sueltita quede, la verdad que se ve súper bonito. Una cadena, un deslizado. Y recuerde que puede utilizar chenille, una hilaza bien peludita para este detalle del borde. Como usted guste, son ideas que yo le doy, pero como puede ver yo estoy utilizando la misma hilaza en color blanco. Luego de las 75 repeticiones, pues voy a hacer una más, una cadena y un puntito deslizado en el punto deslizado con el que cerramos la ronda anterior. Voy a cortar la hebrita dejando hebrita suficiente tan solo para esconderla. Voy a introducirla aquí justo debajo de ese punto deslizado con el que cerramos la ronda anterior. Ahí no se nota tanto donde hemos acabado, perdón, la hilaza blanca es bien complicado para que se vea en el vídeo. Aquí detrás pues voy a asegurar y esconder todas las hebritas que nos hayan quedado. Ya he escondido las hebritas, además también ya he colocado este botón. El botón puede ser el botón que usted elija y lo he colocado bastante hacia acá pues para que me ajuste bien el vestidito. Así que este vestido está listo para colocárselo a Amber. Bien fácil de colocar ya que está súper sencillito. Si usted desea colocarle otros detallitos a este vestido más navideño, ¿verdad? Detalles más navideños, siempre puede hacerlo, pero yo he querido vestirla un poco bien elegante. Entonces, por esa razón la voy a dejar bien sencillo su traje. Pero vuelvo y le repito, usted puede hacerle tantos detalles como guste. Aquí detrás abrochamos. Así nos va a quedar detrás.
y así se verá por delante. Bien coqueta Amber con su vestido y ahora sí nos falta su chal, que por supuesto ya vamos a comenzarlo. Bien fácil. Iniciaremos este chal utilizando hilaza de color rojo burdeos. Vamos a iniciar en la ronda 1 con un nudo corredizo y luego 25 cadenas. Ya que tengamos listas las 25 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda. Yo estaré tomando la hebrita que se forma por detrás de cada cadena, pero usted puede tomar la hebrita que guste. Un punto bajo, 2, y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 24, uno por cada cadena que tenemos. Si usted desea tomar otra hebrita, usted puede hacerlo, pero me gusta tomar esa hebrita que se forma por detrás de cada cadena y así me quedan formaditas las cadenas en la parte de arriba de este chal. Para la ronda número 2 giremos el tejido en esta posición y vamos a estar repitiendo 5 puntos bajos y un aumento durante 4 veces, comenzando justo en este primer agujerito. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Entonces vamos a repetir 5 puntos bajos y un aumento 3 veces más. Esta ronda la acabaremos con 28 puntos. En la ronda número 3 giramos el tejido y esta vez las repeticiones serán de 6 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue el aumento. Entonces vamos a repetir 6 puntos bajos y un aumento 3 veces más. Esta ronda la acabaremos con 32 puntos. En la ronda 4 giremos el tejido y esta vez repetiremos 7 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue un aumento. Entonces vamos a repetir 7 puntos bajos y un aumento 3 veces más. Esta ronda la acabaremos con 36 puntos. En la ronda 5 giremos y esta vez 8 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le sigue el aumento. Vamos a repetir 8 puntos bajos y luego un aumento 3 veces más. Esta ronda la acabaremos con 40 puntos. En la ronda 6 giremos y esta vez estaremos repitiendo 9 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y le sigue un aumento. Entonces continuemos repitiendo 9 puntos bajos y un aumento 3 veces más. Esta ronda la acabaremos con 44 puntos. En la ronda número 7 giremos el tejido y tan solo 44 puntos bajos sin aumento alguno. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y ya usted puede ver en los subtítulos cuántas rondas así con tan solo 44 puntos bajos. He tejido hasta la ronda número 10, 44 puntos bajos por cada ronda, siempre primero girando. En la ronda número 11 vamos a girar, pero esta vez estaremos realizando 22 repeticiones de un punto bajo y luego un aumento. Así, un punto bajo y un aumento. Durante toda la ronda, un punto bajo y un aumento y la acabaremos con 66 puntos. Al acabar la ronda número 11, voy a realizar una cadena y cortar la hebra, no la necesito larga. Ya esto lo vamos a esconder luego con la siguiente ronda. Pues la siguiente ronda la vamos a comenzar, usted coloque su pieza en esta posición. Si desea que estas cadenas le queden enfrente a usted, pues así, ¿verdad? Pues la siguiente ronda la vamos a estar comenzando justo acá. Este viene siendo, aquí iniciamos la ronda número 1, pues viene siendo en donde iniciamos los puntos bajos, ¿verdad? Ahí donde iniciamos los puntos bajos de la ronda número 1,
justo ahí estaré comenzando donde usted pueda insertar el gancho. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tomar la hebra de color blanco, que es la que estaremos trabajando ahora. Y preste mucha atención a esta ronda. Yo no inicio con un nudo corredizo, pero si usted desea hacerlo así, claro que sí, siempre puede. Entonces, una cadena que va a asegurar un poco. A su vez voy a ir escondiendo esta hebrita. Y lo que voy a hacer ahora es punto bajo. Donde quiera que yo pueda insertar el gancho. ¿A qué me refiero? Por lo general va a ser entre ronda y ronda. Ahora aquí lo puedo insertar perfectamente. Si le queda un punto más o un punto menos que a mí, hasta llegar a esta parte baja, está bien. Es tan solo un detallito en el borde. No ha de ser exactamente igual que el mío. Ya yo llevo 5 puntos, solamente para que usted tenga una idea. 6, buscando obviamente que nos quede lo más parejito posible para que se vea bonito en el frente de nuestra muñequita. 7, 8, 9, 10, 11 y el 12 ya me va a caer pues en este primer punto que hicimos de la última rondita de la ronda 11. En ese primer punto me va a caer el 12, pero ahí voy a realizar 2 más, o sea que voy a realizar 11 puntos bajos y en este de la esquinita 3, ¿verdad? Para que nos dé bien la vueltita. Si usted considera que con 2 ya es suficiente, también puede dejar solamente 2, pero yo quiero que quede como un poco levantadito. Luego de estos 3 puntos bajos en la esquinita, vamos a realizar un punto bajo por cada punto que tenemos de la ronda anterior. Tan solo un puntito bajo. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta llegar al otro extremo, que también en el otro extremo pues vamos a realizar 3 puntos en el mismo punto, ¿verdad? Ahora le cuento cuántos puntitos nos han quedado. O sea, en la ronda número 11 acabamos con 66, pues aquí vamos a estar realizando unos 64 puntos, ¿ok? Sin contar los de cada extremo, entonces serían 64 puntos bajos luego de estos 3 puntos en la esquina. Luego de 64 puntos bajos, en el último punto, 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. Y lo siguiente será realizar puntos bajos hasta llegar a esta esquinita. ¿Ok? Vamos a ver cuántos me quedan. 1, 2. A su vez estoy asegurando esta hebra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Creo que sí me queda 11. ¿Ok? Un poquito más abajo. Es lo que le decía. Necesitamos que nos queden pues lo más parejitas posible. Entonces, el 11 aquí lo voy a realizar. Yo no lo creo muy necesario el 11, pero voy a hacerlo. Finalmente me van a quedar 11 a cada lado, que si no le queda exactamente la misma cantidad de puntos, está bien. Hecho esto, pues vamos a realizar tantas cadenas como necesitemos para el cierre. ¿A qué me refiero? Que nos dé largo para hacer un lacito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Con 24 yo considero que es suficiente, así que voy a cortar la hebrita y extraer y ya de este modo ya de hecho ya quedará segura. ¿Ok? Ahora,
Hemos realizado 24 cadenas para este ladito. Tomamos otra vez la hebra de color blanco y vamos a iniciar con 24 cadenas, con las mismas cadenas que usted haya realizado en el final de la ronda anterior. O sea que si realizo 25, por poner un ejemplo, va a iniciar con 25, pero en mi caso 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Listas las 24 cadenas, ¿verdad? Que nos queden del mismo largo. Entonces vamos a tomar esta pieza y estaré iniciando justo en la cadena de subida o en esa cadena que hicimos al inicio de la ronda anterior. Ahí voy a insertar con mucha paciencia y realizar un punto deslizado. Lo siguiente que estaremos repitiendo durante todo el borde será una cadena y luego un punto deslizado, tomando hebritas delanteras. Si usted desea tomar la hebra normalmente, también puede hacerlo, pero yo voy a estar tomando solamente la hebrita delantera para que el diseño pues siga siendo igual, la verdad, al borde del vestido, al borde de los zapatos, solamente por esa razón, ¿ok? Pero si usted quiere tomar toda la puntada, claro que sí, siempre es libre de hacerlo. Entonces, todo el borde, una cadena y un deslizado. Estaría acabando con un punto deslizado, o sea, la cadena, el punto deslizado en la hebrita delantera del último punto que tenemos, voy a extraer, retirar justo en la misma base de ese último punto deslizado y así en la parte de atrás pues voy a asegurar, esconder esta hebrita, todas las hebritas que nos hayan quedado, estaré escondiéndolas ahora. Bien, ya he escondido las hebras, además he colocado esta cuenta que es bastante grande y de igual forma voy a estar colocando en este otro extremo. Quiero comentarle algo mientras la coloco, usted preste atención a cómo yo lo hago, pero siempre puede hacerlo de un modo más seguro. Esta muñequita la estoy haciendo a pedido de ustedes, o sea que hasta el día de hoy no va con ninguna nena, pero si usted está haciendo esta muñequita para que finalmente vaya con una nena pequeña, por favor, asegure más, mucho más esta cuenta ya que suelen ser muy peligrosas, ¿ok? Incluso podría no ponerle absolutamente nada. Pero me encanta el color, siento que es como un bronce, algo así. Viene bien con la Navidad y por eso lo estaré colocando. Un modo también de darle la idea de algo que podría colocarle. Pero tenga en cuenta, vuelvo y repito, y perdón que lo haga, pero lo hago por el bien de alguna nena a la que pueda llegar su muñequita, ¿ok? Ahora, no es mi caso y por esa razón así nada más la estaré colocando. Incluso se me ocurre que una vez que ya va a deslizar la cuenta hacia debajo, como voy a hacer yo ahora, aquí podría colocar un poquito de pegamento y eso va a hacer que cuando baje, pues ya quede más seguro. Ideas que le doy, pero yo así, tal cual lo está viendo, así nada más lo voy a hacer. Y de ese modo pues quedarán ya las cuentitas listas, ¿ok? Y también pues terminado este sencillo chal. Y vamos a continuar vistiendo a Amber y colocarle este precioso chal. Verán qué cambio. Dejamos su cabello suelto encima. Y con los dos cordoncillos que hemos dejado, pues vamos a hacerle un lacito. Un lacito común. Jalamos que queden más pequeños los lazos y un poquito más largos estos cordoncillos. Recuerde que también depende del largo que usted le haya dejado. Con 24 cadenas a mí así me habrá quedado y así nos va quedando Amber. Espero y les vaya gustando, pues a esta muñequita ya solo le falta sus zapatos y es lo que haremos en la siguiente y última parte. Así que no olvide dejarme saber si les gustó este video con un like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así está al día con cada uno de nuestros tutoriales.
Un millón de gracias por ver esta parte hasta su final y nos vemos en la última. Chau, chau.